Bien, estimados amigos de este canal YouTube, hace unos días escuchaba en PBO Radio unas declaraciones del congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre, partido que ganó las elecciones con el señor Castillo y que tiene pues una sola propuesta para solucionar todos los problemas del país: cambiar la Constitución. Entonces, después de hablar de varios temas de coyuntura política, la periodista de PBO Radio le pregunta al congresista Cerrón: ¿qué le diría usted a una señora que está en este momento en el mercado y está viendo que el precio del pollo sube? En segundos, el congresista Cerrón, sin dudar, le responde a la periodista y le dice: yo le diría que hay que cambiar la Constitución. Y entonces la periodista le pregunta: bueno, ¿y cómo el cambio de Constitución va a hacer que el precio del pollo no suba? Y entonces el congresista Cerrón responde muy seriamente: bueno, si cambiamos la Constitución, las empresas que van a vender el pollo van a ser empresas públicas, sea, empresas del Estado. Y lógicamente, el Estado y las empresas públicas van a velar por el interés de la señora, de los consumidores. Porque como usted sabe, le dice el señor Cerrón a la periodista, las empresas privadas, que son las que venden el pollo, son grandes monopolios que no les interesa los sufrimientos, las necesidades de la población. Fin de la cita o de la escucha de la declaración por radio del señor Cerrón. Gracioso, ¿no? Y al mismo tiempo, qué irresponsable. Un congresista de la República tiene todo el derecho de pensar lo que considere conveniente. Fue elegido por los votos de la población que decidió llevarlo al Congreso. Y probablemente muchos de los que votaron por él, incluso de algunos de los que me están escuchando o viendo, tienen esa idea de que cambiando la Constitución, por ejemplo, se va a solucionar el precio del pollo cuando sube. Varios errores de concepto fundamentales. El primero es que el precio del pollo, como el precio de cualquier producto o servicio, está en función de una oferta y una demanda. Ya tenemos la experiencia de los países de Europa del Este en la época de la Unión Soviética, que intentaron controlar los precios y afirmaban que allí no hay inflación, pero en realidad la inflación estaba subyacente, porque la inflación no es el incremento del precio, esa es su manifestación, como la fiebre es la manifestación de la infección. De manera que si controlamos la fiebre, una pastilla que todos tenemos en casa, no estamos curando la infección, solo estamos aliviando el malestar que da la fiebre. Si controlamos el precio, estamos aliviando temporalmente la subida de ese precio, pero no estamos solucionando el problema. Y en economía, la infección se produce cuando hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Es decir, cuando la demanda es mayor que la oferta, y entonces, de esa manera, tenemos una situación en la cual los precios suben porque hay más disponibilidad de dinero de comprar un bien que es escaso, y ante la escasez de la oferta, el precio sube. Es decir, los consumidores están dispuestos a pagar un mayor precio. Sin embargo, en este caso hay que tener en cuenta un segundo elemento, no solo el mercado, oferta y demanda, sino que todo precio tiene costos. Y el costo para lograr que un pollo esté en el mercado tiene un componente importado. Es decir, el pollo va a estar, digamos, en un proceso de crecimiento y tiene que alimentarse. Ese alimento, que se llama alimento balanceado, tiene incorporado un maíz que es importado. Alguien diría, pero usen maíz nacional. Bueno, el pollo come un maíz importado, ¿no? Y eso no es una cuestión de una norma, sino de un concepto técnico, de un concepto de mercado. Y entonces, el tipo de cambio, cuando sube un poquito, evidentemente eleva el costo en soles de los dólares que hay que destinar para comprar ese maíz. Pero si además
el maíz sube a nivel internacional en su precio, entonces tenemos un doble efecto que impacta directamente en el costo y por lo tanto en el precio del pollo. La solución que plantea el congresista Cerrón es muy simplona, ¿no? Bueno, dice él que una empresa pública obviamente tendría que subsidiar ese diferencial de precio. Ya hemos tenido esa experiencia en el Perú. En los años 70 y 80, el Estado subsidiaba millones de soles para que los precios estuvieran temporalmente controlados. Pero ese control y ese subsidio no evitaban las diferencias de oferta y demanda, las elevaciones de costos que se producían, porque eso no depende de tu voluntad o de la mía, sino de circunstancias que se plantean en la economía internacional y nacional. Por lo tanto, esas experiencias de controles de precios solo significaron, cuando se acabaron los recursos fiscales para los subsidios, que los precios explotaran en situaciones de inflación de 2 dígitos y hasta de 3 dígitos que llamamos hiperinflación. Es decir, cuando los consumidores, cuando los inversionistas, cuando la demanda sospecha que el precio no es el correcto, entonces inmediatamente se crea un mercado paralelo, algunos le llaman mercado negro, un mercado paralelo, que pone los precios donde el mercado considera deben estar. Entonces esas experiencias de las empresas públicas, esa ilusión de que el Estado puede controlar los precios y ser una, hacer un trabajo económico mucho más eficiente que el de una empresa, evidentemente es una falacia, ¿no? Las empresas públicas, en la experiencia peruana y de otros países, cuando se dedican o intentan dedicarse a producir bienes y servicios, lo hacen muy mal, lo hacen con ineficiencia, necesitan siempre un subsidio del Estado, no se fijan en los costos y por lo tanto al final del día terminan los precios subiendo mucho más que lo que estaban subiendo en algún momento antes del control. Bueno, pues la respuesta del congresista Cerrón, así como la cuento, es una demostración de que quienes quieren cambiar la Constitución realmente quieren cambiar el capítulo económico para poner al Estado nuevamente, porque no sería una primera vez, en el control de la producción de bienes y servicios, en el supuesto de que esa presencia del Estado va a hacer que los precios sean más justos, entre comillas, se estén controlados, sean más bajos, y que no hayan poderosos intereses monopolistas y oligopolistas, que es normalmente lo que ponen como adjetivos calificativos para explicar esta situación. No es cierto que el cambio de constitución no podría hacer que el precio del pollo no suba, si debe subir. Lo que hay que buscar es que hayan condiciones para que la producción de pollo tenga mayor eficiencia, por lo tanto, ante incrementos de costos, los precios no reflejen ese incremento de costo totalmente, porque la eficiencia en otros aspectos de la producción puede hacer compensar ese mayor costo. Hay que hacer que haya competencia entre las empresas, sí, pero para eso no, el Estado no debe reemplazar a la empresa privada, sino promover la competencia, regular cuando no hay competencia, si hay alguna situación de abuso de posición dominante o de monopolio, pero de ahí a tratar de pensar por cambiar la Constitución, el precio del pollo va a bajar, hay una gran diferencia y, con todo respeto, un gran desconocimiento o ignorancia.